Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas los que nos ven en otra nueva edición de Corea entre mate y mate. Bueno, la verdad que hoy nos damos otro lujazo, otro gusto de poder tener en estas breves charlas, pero amenas, al querido Dante Anderson desde Córdoba. Eh, Decir por parte mía que desde que entré a los estudios coreanos y desde que entramos a la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, Dante es un referente y un querido colega que nos ha enseñado mucho, que nos ha acompañado mucho y que nos sigue todavía mostrando el camino para seguir avanzando en la consolidación de los estudios coreanos. Así que con estas primeras palabras, no de presentación, sino de agradecimiento de parte mía, vamos a decirle a Dante que nos cuente, bueno, que haga una breve presentación sobre él y sobre su introducción a los estudios coreanos. Bueno, para mí es un placer compartir este momento de Corea entre mate y mate. Mira cómo son las cosas, ¿no? Ahora en pleno mundial, ¿ve? El jugador número 9 de la selección surcoreana, te enteraste, entró a la cancha, Chung Wen-sun entró con un mate, ¿ve? Ahí estás viendo la interacción que estamos haciendo. Así como ellos Somos nos, unos visionarios. claro, somos unos visionarios. Con respecto a mi ingreso a los estudios coreanos, fue una cosa así no preparada, digamos, es un término que se utiliza ahora random, ¿no? Una cosa que no se me había ocurrido nunca mientras estudiaba la carrera de historia, los estudios coreanos, no se pasa por la cabeza. Eh, pero bueno, hubo un cambio de planes en la universidad y se creó la cátedra de Historia Contemporánea de Asia África, en la que estaba Jaime Silver, por todos conocido, y cursé la materia, obviamente, pero cuando terminé de cursar todas las materias y tenía que hacer la tesis, no tenía idea de qué iba a hacer como tesis. Tenía que ser algo de historia contemporánea y tenía algún par de ideas por ahí dando vuelta, algo sobre la Guerra Civil Española o las Naciones Unidas. Y me pasó una cosa muy interesante. Me llamó Jaime Silver, me llamó a casa, no sé cómo consiguió el teléfono, me llama una tarde y me dice, Dante, ¿vos tenés ya pensado qué vas a hacer? ¿Qué vas a escribir como tesis? No, digo, la verdad que estoy absolutamente desorientado y quiero terminar. Me dice, mira, yo te propongo algo. Yo quiero ser tu director de tesis y yo te propongo un tema. Dice, que trabajemos sobre la guerra de Corea y cómo fue, digamos, el impacto en la Argentina, las repercusiones en la Argentina. Yo no lo miré porque estaba por teléfono, pero le digo, ¿será posible hacer algo como eso? Le digo, porque acordate que tenemos que remontarnos a la década del 90. Mm. No había todos los medios que hay hoy al No. alcance, eh, digamos, para acceder a la información como hoy tenemos, digamos, ¿no? A través de la web, etcétera. También tenía que trabajar con archivos, me acuerdo, estábamos en plena época por ahí te suena algo como contemporáneo, de relaciones carnales, la Cancillería, los archivos de la Cancillería estaba absolutamente devastado, todo abandonado en un galpón, me acuerdo. Y bueno, pero me dice Jaime, dice, no, no, yo estoy seguro que lo vas a conseguir, yo te voy a apoyar y te voy a acompañar. Y bueno, y ahí surgió este trabajo, la tesis que el título era la política exterior peronista, la guerra de Corea y las repercusiones internas en la Argentina. Y bueno, ahí comenzó el tema de los estudios coreanos y bueno, después ya ni bien terminé la carrera, ingresé como adscrito a la cátedra con Silver, de nuevo, y ya estando dentro de la cátedra, él me propone que formar parte del equipo que él estaba formando. Casi todos éramos sus primeros alumnos, los primeros alumnos que había tenido como parte de esa materia nueva. Había formado el equipo de estudios coreanos en el noroeste asiático, bueno, y me incorporé ahí y ahí ya me picó el bichito y no paré. Y no paraste. Es más, en el 2003, que fue el primer encuentro latinoamericano de estudios coreanos que se hizo en Buenos Aires, ya ahí Silver llevó a su equipo, a su grupo,
estuve participando en una prejornada que había de ese congreso, y ahí los que recién nos iniciábamos en esto de los estudios coreanos, pudimos participar, ahí presenté nuevamente mi tesis, y, y bueno, después ya en el 2005, en el primer Congreso Argentino de los Estudios Coreanos, y así sucesivamente, es decir, desde, se han hecho 14 congresos argentinos, he estado en 12 Mm, participando y además, digamos, de otros eventos, interescuelas de historia y eventos generalmente que siempre organizaba Jaime Silva, que era, digamos, el mm, coordinador de todo esto. Y así fue, claro. pero, digamos, llegué de casualidad, no fue Ujú, algo que se me había mm, ocurrido nunca en la claro. vida. Pero bueno, me Claro. gustó y sigo. Mm. No, ahí la importancia también, digo, de todos nosotros y nosotras que estamos en los estudios coreanos y en la asociación, creo que la mayoría también entramos por una cátedra en alguna universidad. Yo pienso lo mismo en la Universidad de La Plata o en la UBA. Qué importante que es la universidad como el trampolín para todos los que entramos en los estudios coreanos. Creo que la mayoría de nosotros Y, fuimos, entre comillas, reclutados, ¿no? Por esas cátedras de historia de Asia y África. Por eso es importante también debatir la formación de las carreras de historia, de geografía, de relaciones internacionales. Así que bueno, y a lo largo de ese camino, o sea que ya es bastante eh, potente, ¿no? Por lo que contás, ¿cuál fue tu especialización? ¿Cuál fue el núcleo? Bien entraste por las relaciones del peronismo, de las relaciones con Corea, pero si vos tuvieras que definirte una especialización dentro del campo de los estudios coreanos, ¿qué nos podrías contar? y mira, bueno, después esto de la tesis y después la intervención, ya casi en el primer congreso que se hizo, estudios coreanos, que se hizo en Rosario en el 2005, ya ahí prácticamente arranqué con el tema de Corea del Norte, ¿no? Casi fue el puntapié. Generalmente Silver organizaba así reuniones, cada tanto organizaba algún tipo de reuniones con su equipo, donde íbamos delineando más o menos los temas que íbamos trabajando cada uno, qué proyecto íbamos a presentar, si había alguna publicación, si había algún evento. Y yo me fui inclinando más para el lado de Corea del Norte, que es un tema donde hay poco, digamos, es un tema poco tratado, es un ámbito donde no hay tantos trabajos como lo hay con Corea del Sur. Por supuesto, con todo lo que implica trabajar sobre Corea del Norte, porque no disponemos de todo el caudal de información que se dispone los que se dedican específicamente a Corea del Sur. Y eso, por supuesto, también es un desafío para mí porque implica una responsabilidad muy grande, ¿no? El trabajar, sobre todo en el manejo de la documentación, la información, lo que nos llega, para no caer en uno u otro extremo, ¿no? Está el que ni la exaltación de un régimen, ni tampoco lo que en común, lo que impera básicamente es como la demonización de Corea del Norte, ¿no? Como si fuera esos personajes de las historietas que se quieren devorar el mundo. Y por ese lado fui, ¿no? Y Seidberg me apoyó siempre, le pareció que era una buena idea, así que arranqué por ese lado. Y ya en el primer congreso ese que eh, sería casi como, digamos, la primera aproximación a lo que después terminó en el libro que culminé en el 2024, que era la relación entre Corea del Norte y Argentina, comenzó ahí. Después abarqué varios temas, asuntos sobre Corea del Norte, que eran desde economía, la doctrina Juche, los intentos de reunificación planeados por Corea del Norte, política exterior, relaciones con la Federación Rusa, es decir, pero siempre canalizando por ese lado, ¿no? Que me parecía lo más interesante. Buenísimo. Bueno, vos lo contaste, pero yo lo voy a reforzar. Digo, entre las cosas por las que te admiramos, por las que te respetamos, por las que te tenemos como guía y maestro, es esa obra, yo creo que es una obra gigantesca que hiciste en tu libro sobre las relaciones diplomáticas entre Argentina y Corea del Norte. Eso, desde mi punto de vista, y yo creo que no me equivoco, pero es un antes y un después en la literatura desde América Latina para entender las relaciones entre un país que no conocemos, que es Corea del Norte, que viene muchas veces relatado desde Estados Unidos o desde Europa, y creo que tu obra sirve un montón para poder empezar a romper esa telaraña. ¿Nos podés contar un poquito el título? Bueno, sin espolear para que la gente lo pueda comprar, después vamos a dejar los datos del libro, pero digo,
¿qué te llevó a escribirlo y qué pistas nos podés dar sobre esas relaciones entre Argentina y Corea del Norte? Y bueno, un poco esa semblanza, ¿no? Y bueno, como te decía recién, todo comenzó con esa primera instancia en 2005 en Rosario, con un colega lamentablemente fallecido, Carlos Copertari. Nos propusimos hacer como una primera aproximación a esas relaciones. Él había conseguido una documentación muy importante en la Cancillería, era un informe, un parte informativo del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 77. Entonces hacía una descripción, ¿no? Una primera parte, eran 40 páginas aproximadamente, sobre las relaciones de Corea del Norte en general a nivel global, y otra parte dedicada a Argentina. Pero en esa parte dedicada a Argentina, es decir, había, enumeraba hechos, que se firmó un acuerdo, hubo intercambio de periodistas, vino tal, asumió tal otro, pero eran simplemente, digamos, referencias, pero no había nada más concreto que eso. Pero bueno, era un primer paso. Y de ahí ya decidí tomar la posta y empezar, a partir de esa documentación, de lo poco que tenía, empecé a investigar. Llevó muchísimo tiempo porque vos sabés cómo nos pasa a los que somos del interior, además sin ningún tipo de beca, subvención económica, digamos. Como se hace gran parte de la investigación en la universidad, ¿no? Con nuestro bolsillo y con nuestras ganas. Muchas veces las ganas superan las dificultades económicas y bueno, y arranqué por ahí. Y fue un trabajo arduo, ¿no? Pero bueno, me trajo mucha satisfacción el hecho, el trabajo de campo, ¿no? Esto de ir redescubriendo cosas. Y me llamó la atención, y lo hice porque digo, ¿cómo puede ser que en 4 años de relaciones, que si bien son muy cortas, no hubiera prácticamente nada a nivel, digamos, ni en la historia de relaciones internacionales, ni en la historia argentina? Era un tema que estaba totalmente desplazado, ¿no? Como si fuera vergonzante haber tenido esas relaciones, ¿no? Que era preferible que era dejarlo ahí y no averiguar. Y bueno, y ahí empecé y por supuesto tuve que, el principal obstáculo que tenía es que estaba todo disperso, es decir, una parte de la información estaba en el archivo de la Cancillería, otra parte en el Archivo General de la Nación, diarios, gente como tu caso, que me hicieron algún aporte que me sirvió para consolidar eso. Y el trabajo básicamente lo arranqué, puse como punto de partida el año 48, sí, porque gracias a un aporte de Alejandro Kim, un conocido de todos nosotros, me encontré con que desde el año 48 la Cancillería Argentina ya estaba recogiendo material acerca de la situación en Corea, a través de la Embajada Argentina en Shanghái. Y lo tomé eso como punto de partida porque me pareció, digamos, muy interesante ver que, por un lado, esa información seguramente se tomó en cuenta cuando se produjo la guerra de Corea y el gobierno argentino tuvo que tomar posición. Seguramente esa información que ya estaba en Cancillería debe haber sido un aporte importante al momento de tomar ciertas decisiones. Y, y ahí me hacía la primera pregunta: ¿cómo un gobierno peronista que estuvo a punto de mandar tropas a la guerra de Corea, 25 años después establece relaciones? Y allí, digamos, la primera parte de mi libro se enfoca en eso, ¿no? En, en ver cuáles fueron las condiciones que se dieron tanto en Argentina como en Corea del Norte para que ambos países finalmente en el 73 establecieran relaciones que tienen que ver con la política exterior norcoreana de búsqueda por fuera del ecosistema socialista de nuevos aliados, un peronismo proscripto y perseguido que se identifica con los movimientos del tercer mundo, de liberación, y que a su vez redefine la tercera posición como el antecedente del movimiento de países no alineados, este, eh, también la distensión entre las superpotencias a finales de la década de 70, la distensión entre ambas Coreas, todos esos elementos configuran la primera parte de mi libro y permitieron esa, esa vinculación que arrancó en el 73, con un viaje, con una comitiva justicialista que estuvo en Corea del Norte, con Isabel Perón a la cabeza, y a partir de allí, digamos, las cosas, digamos, se aceleran, porque inmediatamente
y bien asume Cámpora, se establecen relaciones diplomáticas plenas entre ambos países. Y después la segunda parte de mi trabajo justamente avanza sobre esos vínculos que fueron muy intensos. Eso es lo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Que había quedado todo totalmente relegado en segundo plano y fue absolutamente intenso. Corea del Norte actuó de una manera increíble, tratando de afianzarse, de ganarse un lugar acá en la Argentina, de afianzar sus relaciones con el gobierno, con los sucesivos gobiernos. Recordemos que en ese periodo se sucedieron varios presidentes, estuvo Cámpora, estaba Lastiri, estuvo Perón, estuvo Isabel Perón, y sin embargo la embajada norcoreana muy activa para mantener su presencia. Y ahí, en esta segunda parte, tenés, por ejemplo, intercambios estudiantiles, periodistas argentinos que viajaron a Corea del Norte, funcionarios que venían de Corea del Norte casi siempre en fechas cercanas a las asambleas de las Naciones Unidas. Es decir, todo eso, ¿no? Y bueno, y después está toda esta cosa del final Ujú. que realmente da mucho Para cortar. tela para cortar, como se dice vulgarmente, claro, porque Bien. No, buenísimo, ahí digo. coloco todas las versiones posibles acerca de cuáles han sido los motivos de esa ruptura. Bueno, está bueno porque quien lo lea va a tener diferentes, es como aquellos libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Que terminaba en un Ah, final sí, cada sí, uno. sí. Para los que estén interesados en el libro, ¿cómo se consigue? ¿Dónde se consigue? Después te vamos a pedir algún El link libro o algo. mira, es muy sencillo. Voy a entrar, pones la otra Corea o Dante Anderson y la otra Corea y aparece. Está, digamos, el libro está en formato ebook. No lo pude publicar justamente porque lo hice en forma absolutamente personal y sin Mm, ningún tipo de recurso. Y entonces hacerlo en formato papel son 369 páginas. ah, Entonces, cualquier editorial, viste, me cuesta muchísimo dinero poder publicar, no sé, 30. sí, Así que la única solución que encontré fue en ebook, que era lo más económico posible, y vos entras ahí y aparecen Amazon y aparecen un bien, montón de, digamos, de bien. aplicaciones, pues vos podés encontrarlo ahí, pero se lo puede encontrar sencillamente, ponga mi nombre, Dante Anderson, o la otra Corea, se van a encontrar Buenísimo. Bueno, con después, la si posibilidad de podemos, adquirir. vamos a agregar acá la tapa del libro para los que estén interesados. Yo creo que si alguien, algún interesado en Corea, ni solo en Corea, creo que en las relaciones de Asia con Argentina, está bueno este libro porque marca un antes y un después en toda la biografía que conocemos, aparte con la rigurosidad que hiciste ese trabajo. Bueno, para cerrar esta mateada virtual, dos preguntas que te voy a pedir que me las responda lo más breve posible. La primera Sí. es, ¿qué desafíos crees vos que existen para los estudios coreanos en Argentina y en América Latina para el futuro? O sea, que si vos tuvieras que decir, bueno, para que sigan creciendo, para que sigan consolidando, ¿cuáles son las cosas que tendríamos que hacer hincapié, qué cosas tendríamos que pensar? Bueno, yo creo que todos los que han tomado, como en nuestro caso, los estudios coreanos en algún momento como proyecto, seguramente en todos los casos la pasión es lo que está delante de todo. Yo creo que alimentar esa pasión, ¿no? Más allá de todos los obstáculos que tenemos, sobre todo, no sé, yo hablo por el caso de Argentina, no puedo hablar por otros países, pero más allá de todas las dificultades que se nos plantean, sobre todo desde el punto de vista de los recursos para poder investigar, no decaer, no desfallecer. Eh, si uno siente ese entusiasmo, tiene esas ganas de hacer conocer lo que sus trabajos, alimentar esa pasión día a día. Me parece que es lo más importante. Ya te digo, nosotros Buenísimo. tenemos muchas dificultades para hacerlo. Me ocurrió a mí, ¿no? Muchas veces tenía que sacar dinero de alguna parte para poder seguir, pero bueno, el entusiasmo superó todos esos obstáculos. Sí, sí. Y la Somos, segunda no recuerdo. sí. No, que somos medio IA, ¿no? Investigadores artesanales, ¿no? No somos Sí, inteligencia sí, sí, artificial, sí, sino somos investigadores artesanales en ese exactamente. caso. Sabemos de la vieja Eh, escuela sí, sí, todavía. sí. Ya estaba inventada la IA hace tiempo, por lo menos en los estudios coreanos con esto de la investigación artesanal. Y la última pregunta genérica que le hacemos a todos los invitados y a todas las invitadas es si fuiste a Corea alguna vez o si no llegaste a ir, bueno, ¿por qué te gustaría ir a Corea? Estamos hablando, obviamente, de las dos Coreas
y bueno, vos nos dirás a cuál te gustaría ir primero, ¿no? Y mira, vos sabés que tuve la oportunidad de ir a Corea, ya no recuerdo bien la fecha, mira, eh, por una beca que me había conseguido Jaime para ir a estudiar un año y medio el idioma Corea. Y fue, mira, para que tengas más o menos la idea de la fecha, fue cuando fue la crisis asiática, al Mm, principio de los 2000, de haber sido por ahí, y entonces en ese momento se cortó todo, digamos, todos esos proyectos se cortaron porque no había fondos, digamos, no nos enviaban fondos por las restricciones económicas propias que vivía el país. Así que no pudo ser, no he ido nunca a Corea. Fue la única vez que tuve la chance y bueno, se desinfló por razones que ajenas a mí. ¿Y qué me gustaría Corea? Sí, digamos, poder ver, digamos, in situ todas estas cosas que uno solamente lo recibe a través de, qué sé yo, de los libros, de lo que ha escrito, no sé, seguramente me metería en el archivo porque soy como una rata de archivo, me metería en el archivo de la Cancillería surcoreana a seguir buscando cosas. Ese sería, digamos, quizás dejaría de lado otros aspectos de Corea. Y mm, bueno, ir a Corea del Norte sería interesante, pero mm. bueno, ingresar a los archivos sería casi como Ir a Corea un del Norte. desafío imposible. Pero bueno, sí, si pudiera ir, creo que me tendrían que sacar, pero a empujones, pero de los archivos. Bueno, no hay que perder la esperanza. Todavía, No, si, no, para si nada. hay algo que tenemos los argentinos de resiliencia y podemos a lo mejor en un futuro cercano poder tener la posibilidad de que esto que es artesanal se transforme en profesional y conseguir los fondos para que verdaderos investigadores, verdaderos divulgadores, como el caso tuyo, Dante, que haces escuela, que haces enseñanza, tengan la posibilidad de acceder a esos lugares. Y lo digo porque también todo lo que estamos en la asociación estamos la mayoría en la misma. Como decís vos, rescato esta idea de que nos mueve la pasión, pero a veces también se necesita la financiación, también necesitamos el apoyo y que lo hemos tenido y lo tenemos muchas veces de la Embajada de Corea, de la Korean Sí, sí, Foundation, de la AKS, de los empresarios coreanos, pero nunca es suficiente en el sentido de que a veces lo que estamos en el interior del interior se nos hace un poquito más difícil, ¿no? Entonces, bueno, también tendríamos que a lo mejor democratizar un poco también el acceso a esos recursos. Pero bueno, es una, es una tarea pendiente. Bueno, por último, darte las gracias, volverte a decir que sos una de las personas más admiradas por mí dentro de este mundo que conozco de los estudios coreanos. Aprendí y aprendo mucho con vos. Y ojalá en la próxima vuelta de Corea entre mate y mate ya hayas ido a Corea y nos muestres la foto de la policía sacándote del Archivo Nacional. Así que bueno, gracias Dante por estos bueno, minutos y un placer bueno, haber un hablado con placer para vos. mí, que tengas una buenas tardes. Gracias, muchas Bueno, gracias. a los amigos y amigas que nos ven, bueno, les agradecemos. Saben que pueden contactarnos por todas las redes sociales que van a quedar al final del video. Y bueno, y si les interesa el libro de Dante, es un libro súper recomendado. Vamos a dejar el link para los que lo quieran comprar, o si no, los escriben a cualquiera de los contactos de la asociación. Les mandamos un gran saludo y nos vemos en el próximo Corea entre mate y mate. Muchas gracias y que tengan una linda jornada.